licenciado en Administración de Empresas. Sus maestros han sido sus guías. 34 años de experiencia en las artes marciales. Sus hermanos lo encaminaron en las artes marciales. Crea un programa de ciencias aplicadas en el karate. Su mamá ha sido su mayor motivación. Su escuela, CES Training Center. El sensei Eri Schumann, su mentor. Ha creado un camino de dedicación y pasión. Competidor de Poi Fighting. Tenemos con nosotros al profesor Cristian Pérez. ¿Cómo estás, Cristian? Agradecido por la oportunidad de estar aquí en su programa, maestra. Y un saludo cordial y abrazo a la distancia a toda la audiencia que esté viendo. Gracias. ¿Me podrías decir quién es Cristian Pérez? Soy una persona imperfectible, es decir, con muchos defectos seguramente, con mucha iniciativa. Tiendo a ser perseverante, creo que soy empático y me gusta socializar y sumar en la vida. ¿Dónde naciste? Exactamente en la Ciudad de México, Gustavo Amadero. ¿Comida favorita? La pasta. 2 artistas que no pueden faltar en tu playlist. Es una buena pregunta. En realidad me gustan los beats altos y los beats muy bajos, es decir, la música clásica y la electrónica. Pues tengo que decir artistas, YouTube y Coldplay serían grupos que no faltarían en mi playlist. 2 cosas que te faltan hacer en el karate. Tengo una meta, que es realizar un programa de enseñanza con base en ciencias aplicadas. He trabajado en ello durante años y llevamos un proceso ya avanzado. Falta todavía por terminar esa tesis para entregarla a los expertos y nos hagan una antitesis, finalmente sacar una síntesis y poder así sacar un primer programa de enseñanza con base en ciencias aplicadas. Esa era una de las cosas que me faltaría. Otra más, probarlo ya en su totalidad e impactar de manera positiva en las personas que lo practiquen. ¿Nada más en las personas de las artes marciales o en todos los deportes? Pues este programa está enfocado en artes marciales porque es lo que yo sé. Seguramente servirá en otras áreas. Pero bueno, a veces uno cuando quiere abarcar muchos temas es complejo. Meterte en con este tipo de especialistas o con todo este programa de enseñanza implica ser muy profesional y responsable. Y cuando digo responsable es que lo que tú hagas lo hagas bien hecho. Creo que si algo haría bien hecho yo sería en el arte marcial. No me atrevería a meterme en otras áreas porque creo que hay otros expertos en esas áreas. ¿Cómo se llama tu empresa? CES, la marca CES significa por su acrónimo en inglés inteligente, y esto quiere decir que todo lo que ahí se practica o todo lo que se va a realizar debe de ser específico, realista, medible, alcanzable y con tiempos muy definidos. Es todo un concepto, así es como se llama la empresa CES Training Center. ¿El escudo qué significa? Una persona en una postura deportiva. Es algo abstracta, de hecho por eso se hizo, para no solamente etiquetarlo con el arte marcial, ya que en estas actividades se puede dar lo que es desde defensa personal, entrenamiento funcional, entre otras áreas. Has visitado muchos dojos. De todos los dojos donde tú has entrenado, ¿cuál es el dojo donde más te ha gustado practicar? Pues en mi experiencia con el sensei Eri Schumann en su dojo en Guatemala, por la experiencia, por la metodología y por la exigencia. ¿Qué es lo que más te molesta de un karateca? No soy mucho de molestarme por terceras personas. Me podría incomodar, ¿sí?, ver a alguien que esté enseñando, transmitiendo un conocimiento mal hecho y que eso impacta de manera negativa, pero en el medio del arte marcial, porque la gente se da una mala experiencia. Eso podría incomodarme, más no creo molestarme. ¿Cómo describirías al karate? Pues es una disciplina, es un estilo de vida, un proceso que aquellos que practican forjan su carácter, de alguna manera les ayuda a generar hábitos, y creo que esto influye en todas las personas que llegan a practicarlo. ¿Y en tu persona cómo ha impactado? Pues he sido una persona con disciplina, me podría definir así. Me ha forjado el carácter, el autoestima te lo eleva porque pues aprendes a defenderte, de alguna manera te hace aprender a socializar y a hacer una serie de amistades que seguramente todos van fluyendo por la vida y teniendo en sus diferentes áreas algo siempre que dar de manera agradable hacia la gente. Eso es lo que yo puedo decirte cómo me ha impactado a mí. ¿Cómo es que surge esta idea, por ejemplo, de tu empresa de llevar esta metodología? Pues de inicio que he estado dentro de las artes marciales en diferentes etapas, además que pues siempre fui influenciado
por mi hermano Beto, otro hermano que tengo, Daniel, que eran los que estaban involucrados en el medio, y también fueron así. Entonces yo me quedé con esa idea de siempre aprender, de siempre buscar evolucionar, y eso me llevó a vivir experiencias, a ir a lugares, a conocer personas, y a mí se me quedó grabado algo: cuando tú crees nada más saber de arte marcial, quiere decir que no sabes nada, porque hay muchas otras áreas en las que tú te involucras física, mental y espiritualmente con la persona, los practicantes. Y esto, el complemento entre uno y otro, me fueron forjando, me fueron creando esa mentalidad. Es que cuando mi hermano Beto deja su escuela, no solo deja la escuela, deja toda una estructura de eventos, selecciones deportivas, clases privadas, a retomar lo que había dejado. Además que te mentiría si te digo que para mí fue complicado, la verdad es que no. Recibí mucho apoyo de todo el medio, que estimaba a mi hermano, y como tal me abrazaron, me dieron la oportunidad, y aunque me equivocaba a veces, me seguían impulsando para seguirlo intentando, de siempre el buscar el qué, por qué, cómo, cuándo, para qué de las cosas. Y así es como llego a este programa. Además que encontré un área de oportunidad, porque yo, viniendo de Lima Lama, incursionando en el Karate Do, finalmente estacionándome en el Hawaiian Kempo Karate, fue lo último que practiqué con Sensei Eric Schumann. En todos estos programas siempre encontré donde sabías qué enseñar, pero no el cómo, no el método. Mucho de eso era por experiencia que habías adquirido con tus profesores, otros tantos sí tenían algún estudio en específico en algún área y lo implementaban en sus clases, y la verdad es que la mayoría lo hacemos de manera empírica. Con el tiempo, esa inquietud me fue llevando a capacitarme, rodearme de profesionales, y ellos me fueron nutriendo, me fueron orientando de tal forma a llegar a este objetivo, a esta meta. Es por eso que estamos en ese camino. ¿Cómo inicias en las artes marciales? Muy influenciado por mis hermanos que ya lo practicaban. Mi abuelo, que era con el que fungía como padre, con el que vivíamos, era apasionado del deporte, y entonces yo llego a practicar, en este caso el Lima Lama. Es así como yo inicio en el arte marcial, con entrenamientos muy fuertes, porque a mí todavía me tocó la vieja escuela. Era muy niño, pero me tocó la vieja escuela. Todavía me tocaban los nudilleras. Oye, ¿y recuerdas tu primera clase cuando llegaste? Creo recordar que yo era un niño que me impactaba mucho que me gritaran. Y el profesor Rubén Cruz era un profesor fuerte, enérgico. Mi primera experiencia fue de temor y de irme adaptando poco a poco al ambiente. No me cayó pesado, pero esa fue mi experiencia. Oye, ¿qué le admiras al profesor Rubén Cruz? En su contexto, en su forma de enseñar el arte marcial, era muy eficiente. Que gran parte de mi formación como peleador lo obtuve de ese proceso. El profesor Rubén impactó pues muchas cosas buenas en mí. Me hizo de mente fuerte, me enseñó a perder el miedo. Entonces lo que le admiro es que él logró hacer alumnos, pocos, muchos, los logró hacer con calidad. ¿En algún momento te llegó a dar un consejo? Sí, muchos. Recuerdo que él, algo que nos transmitía en la clase era tener actitud. O sea, que podían las cosas salir bien o mal, pero nunca dejar de tener actitud. Y eso te mantenía a flote. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Tsukijitsu? Mi proceso ahí fue como de 6 años. Fue prácticamente parte del kinder primaria. Cuando yo hago una transición hacia el Karate Do es porque mi hermano Beto, en ese entonces él empezaba a viajar, a competir a nivel nacional e internacional, y empezó a dar clases privadas con el maestro Sergio Robles y algunos alumnos que lo rodeaban, y eso nos llevó a empezar a practicar o de repente eventualmente ir a entrenar con él. Pero a mi hermano lo tenía que seguir en algún punto, y llega el momento como en la edad de la secundaria, mi hermano Daniel y mi hermano Beto, que era el que nos seguía, empezamos a hacer la transición, que también se sumó a que la escuela que yo estaba pasando por etapas complicadas de inestabilidad, y que uno inquieto y queriendo aprender, y en pleno apogeo de ir a eventos y de querer probar en ese tanto las acrobacias, llevó a hacer esa transición hacia el Karate Do. Que yo llegué a la escuela precisamente de Okayama Karate Do, del profesor Juan Mercado. Oye, pero en Tsukijitsu llegaste a hacer cinta negra o qué grado llegaste? No, café. Maestro Rubén me reprobó 4 veces. Lo recuerdo porque cada examen yo llegaba con un pavor. Decía, ahora, ¿por qué me va a reprobar, no? Pero era porque él buscaba la perfección en uno. Y uno mostraba cierta timidez o cierto miedo ante esa presión. ¿Cómo me costó trabajo? No cerré la cinta negra por los procesos que mencionaba. Al ya no tener estabilidad la escuela, lo que hicimos fue hacer una transición. Y lo que hicimos fue empezar a revalidar, pero en lo que fue el Karate Do, cuando empezó un al mercado. Entonces acá en el Karate Do llegas a negra. No, me quedo en café. Yo llegué en una etapa de mis 14 donde
Yo practicaba fútbol desde los 4 años también, a la par del arte marcial. Me encantaba desde que tengo uso de razón. Yo tengo que decidir si me dedico a la parte profesional porque ya estaba a una liga profesional y tenía que entrenar en las mañanas, por las tardes y a veces hasta las noches. Me dediqué al fútbol y hice un corte en el arte marcial durante unos 5 años aproximadamente. Llego a esas cintas, la verdad es que a mí se me facilitaba aprender y tenía la habilidad, pero no logré concretar ni en Lima Lama, no logré concretar en el Karate Do. Okay, ¿y en dónde haces la cinta negra? La cinta negra la hago allá en Guatemala con el sensei Eric Schumann. ¿Cómo fue tu examen ahí? Pues duro, con el maestro Eric él es muy metódico, muy profesional en lo que hace. Él es un apasionado del karate como muchos, pero él es un nivel todavía mayor. Recuerdo que se levantaba a veces en la madrugada, se le ocurría algo, soñaba con algo y nos ponía a hacer algunas poses, algunas combinaciones que se le habían ocurrido, las escribía y de ahí empezaba a construir ciertas metodologías para sus programas de enseñanza. Digo, a mí nadie me había levantado en la madrugada para decirme qué podíamos hacer en el arte marcial. Él me compartió su pasión, me la contagió. La verdad es que con él aprendí a ser profesional en cuanto a la enseñanza. Él me llevó de la mano para hacerme como profesor. Y gran parte de mi aprendizaje, de mi formación en la etapa de docente, te lo debo al profesor Eric. La verdad es que ahí aprendí, perfeccioné, pulí todo lo que aprendí en las artes marciales. ¿Cambiarías tu carrera por el karate? No lo diría así. Es que una cosa me ha fortalecido en la otra. Me han complementado. Digo, si la pregunta va orientada a si tengo que escoger una de las dos, podría escoger el karate porque es lo que me ha dejado más satisfacción, pero si no tuviese que elegir una, pues lo complementaría, seguiría complementando. En la parte administrativa, ¿qué le aprendiste al profesor Eric Schumann? Casi todo lo que sé. Con el tiempo lo he perfeccionado y he aprendido otras cosas por mi carrera y por los cursos que he tomado. Hay algo que sí te puedo decir, el orden en cualquier administración y en la que yo viví con el maestro Eric, el orden te genera rentabilidad, el orden te hace productivo y el orden te hace profesional. Y eso, como correspondencia, te da éxito en lo que sea que tú hagas a cambio de. Ahí se tenía muy definido lo que era un director de programa, se tenía muy definido quién era el administrador, quién era el jefe de senseis, quién eran los senseis. No se utilizaba mucho que el sensei fuera el todólogo y ese orden te generaba rendimientos en las diferentes áreas que en la suma de todo te generaba mucha venta, inscripciones, pero sobre todo mucha retención, que es algo muy complejo hoy en día, porque si algo se han especializado en eso, generar retención, pero es gracias a una buena administración. Y de ahí parte todo para ir construyendo lo demás. Oye, ¿y cómo definirías en una palabra al profesor Rubén Cruz? Apasionado. ¿Y al profesor Juan Mercado? Porque aparte el profesor Juan Mercado peleaba, fue en contra en ese entonces, cuando yo lo conocí. Era un profesional en lo que enseñaba y muy respetuoso. ¿Y el profesor Eric Schumann? Un maestro para mí, de vida como profesor en las artes marciales. ¿Qué es lo que más admiras de ti? La perseverancia, de siempre perseverar y levantarme sin importar cuántas veces es necesario. Tal vez eso es lo que admiro más de mí, que no cedo. ¿Qué sueños se te han hecho realidad? Tener mi escuela de arte marcial y crear algunas empresas. ¿Cómo sería tu día perfecto? El estar en el aquí, en el ahora, para tratar de disfrutar todo. Porque a veces en el ritmo que llevamos estamos pensando en tantas cosas que no nos enfocamos. Por ahí hay una anécdota que decían, puedes hacer muchas cosas, pero no bien hechas, o no hacer las cosas bien. Entonces, si algo yo haría sería estar en el aquí y en el ahora. En una sola palabra, defíneme coach. Pues es un guía. Lealtad. Un principio. Alumno. Aprendizaje. Cinta negra. Esfuerzo. Entrenador. Un preparador organiza y condiciona tu organismo para un objetivo. ¿Qué le admiras a tus padres? La unión familiar que han generado entre hermanos y familia. ¿Qué consejo te ha dado tu abuelito? Él era muy alegre y le gustaba vivir, entonces el mejor consejo que siempre me daba era vive, disfruta. Simple, pero muy profundo el consejo. ¿Tu mamá cómo te consiente? Ay, mi mamá me ha consentido toda la vida, porque aparte soy el más pequeño de mis hermanos. O sea, de los 5 que somos, soy el más chico. No sé si sea siempre así, pero conmigo siempre fue como muy de darme el agua, de darme los snacks, yo ya me iba de viaje o iba a practicar algo y mi maleta pesaba más y cuando veía era porque me metía en cantidad de cosas pensando en que no me faltara nada. Siempre me ha consentido, pero sobre todo mi mamá nunca me ha juzgado. Lo único que me dice es levántate y síguelo intentando. Soy Marina, la mamá de Cristian Pérez. Él inició a los 5 años de edad dentro de las artes marciales. La constancia y la disciplina lo han llevado a obtener grandes logros.
Todo esto que él ha aprendido se lo ha transmitido a sus alumnos, llevándolos a obtener una cinta negra, no con palabras, sino con su ejemplo. Y hasta el día de hoy se sigue dando la tarea de seguirse preparando para ampliar sus conocimientos. Por todo esto y más, su familia y sus amigos nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con él porque es un gran ser humano y un excelente hijo. En una sola palabra defíneme a Jesús. Mi hermano Jesús, trabajador, Guillermo, muy ecuánime, Roberto, valiente, Daniel. fuerte. ¿Quién era tu cómplice? Daniel porque era el que me seguía. Y Beto, por era con los que más convivía, porque son los que me seguían. Los otros dos, Guillermo y Jesús, son más grandes, entonces me llevan entre 8, 7 años de edad. ¿Y qué travesuras hacían? Nuestra forma de mostrar cariño era jugar pesado. Yo recuerdo que entonces estaban sentados y llegaba, les volaba la gorra y me echaba a correr. Travesuras así, pero era una manera de mostrar cariño. ¿Cuál fue el mejor detalle que Beto te dio? Cuando yo regreso del fútbol, a lo mejor es el recuerdo que más tengo porque ya fue de grande, más consciente. Sin decirme nada, me llevó con un profesor para seguir entrenando y no dejar de practicarlo, estando ya en la Ciudad de México, porque yo ya no radicaba en la Ciudad de México porque venía de otras ciudades. Y ese gesto con él lo recuerdo mucho porque lo hizo sin que yo le pidiera nada, o sea, él simplemente me llevó, me encauzó, me siguió proyectando. ¿A qué le temes? A no aprovechar el tiempo. ¿Cuál ha sido tu logro más grande que has tenido en el Pro Fighting? Pues un US Open era muy prestigioso porque llegaban los mejores peleadores de Estados Unidos sobre todo, pero también de Centroamérica, de Sudamérica y algunos europeos. El logro más grande que tuve fue ganar un primer lugar en continuo, que me iba muy bien siempre en continuo, y un tercer lugar en combate a puntos, en categorías muy complicadas. ¿Cuál fue la pelea que más disfrutaste? La que más me retó y que más disfruté es cuando di todo, no tanto las que ganaba, esa porque esa me exigió mucha concentración, mucha habilidad, mucha mentalidad. Recuerdo que en ese entonces el peleador era Sol Moradi, él venía destacando, la pelea quedó 3-1 y al final me sacó la pelea con una patada, una yoko, que no me agarraba, no me cachaba porque yo era muy rápido en ese entonces, era como que me sabía mover en el área. Yo creo que fue la que más disfruté porque di lo mejor de mí, me divertí, me generó un reto y un gran peleador en ese entonces. Has peleado con Raymond Daniels, ¿cómo lo definirías a él? Ay, con Raymond Daniels te cuidabas o de que no te noqueara porque pegaba muy fuerte, o de que no te metiera el punto porque aparte que era muy largo, era muy rápido. Era un sumamente complicado, creo yo, desde lo mental hasta lo físico. Un peleador que era nato y yo creo que muchos coincidimos en que ha sido de lo mejor que ha tenido el Bone Fighting en muchas áreas y muy completo en años. ¿Y Sol Moradi? Ellos eran atletas. Cuando yo llego a pelear con ellos, son personas preparadas física, mental, estratégicas, tácticamente. No se andaban con ellas tintas en los combates. Hacían siempre lo mismo, pero eran muy efectivos con eso. Es así como te lo podría definir, muy efectivo. Oye, Jack Felton. Jack es un peleador inteligente. Es un peleador básico. Las patadas laterales las hacía precisas. Podías tener el pie aquí en su cara y él tenía el temple para poder cabecear y poder proteger y esperar el momento exacto para entrar. A mi punto de vista, él con el tiempo cada vez se fue haciendo mejor. Posiblemente ganan en experiencia, pero pierden en habilidad y él no. Él ganó en ambas cosas. Sí, aparte, por ejemplo, si comparamos entre Raymond y Jack Felton, bueno, Raymond es alto y Jack es bajito. Sí, iba contracorriente, porque él era gente muy alta. Por eso es que era muy inteligente. Supo suplir esas carencias que él tenía físicas con la inteligencia y con la buena técnica. ¿Con quién has peleado que hayas sentido que se te ha incomodado como peleador? Te puedo decir un nacional y te puedo decir un extranjero. Por ejemplo, el nacional, en mi etapa de peleador, me costaba mucho trabajo los de experiencia, pero un peleador referente, por ejemplo, Augusto de la Barrera, a mí se me dificultaba porque trabajaba mucho la distancia. Y yo podía ser muy hábil, muy rápido y trabajaba mi técnica, pero no le entraba en la distancia. Se me llegó a complicar muchísimo. Y a nivel internacional, pues había mucho. Pues un Remo, puede ser un Sol, puede ser un Jack, puede ser había muchísimos. ¿Cuando peleabas te seguías poniendo nervioso? Yo creo que eso nunca se me quitó. Es un nervio no que te bloquee, sino es un nervio de la ansiedad de querer competir, de querer empezar. Tal vez la adrenalina que sientes de
de hacer ese combate y quererlo hacer bien, aparte de todo, ¿no? ¿Y cómo lograbas tranquilizarte? ¿Cómo lograbas centrarte? Encontré dos métodos. Uno era elevar mi respiración, generar esos cambios, segregar esos químicos en mi cuerpo para que la adrenalina la lograra tener, pero contenida, de ayudarme a entrar al 100%. Y el otro era totalmente relajado. Con el tiempo lo invertí. Mis mejores peleas fue cuando estaba relajado, presionado, mi cuerpo respondía. Una vez, una anécdota, recuerdo en un Mexican Open de Luis Jiménez, en una final, pues me tocaba con alguien de un equipo que se llamaba UIP en ese entonces, y tenían a un peleador que era mucho más alto que yo, casi el doble de músculo que yo, y muy habilidoso. Entonces yo recuerdo que un día antes salí de fiesta, estaba cansado, y antes de las finales me dormí, y me despiertan, ya te toca competir. Entonces me voy directo a la tarima y gané, pero gané porque estaba demasiado relajado. Ni sabía cómo lo ha hecho, pero estaba demasiado relajado. Se me quedó tanto esa experiencia que cambié mi método y entonces entraba ya muy relajado en las peleas, muy confiado. Y antes de entrar a pelear, ¿qué hacías? Pues normalmente calentaba, era muy observador en las peleas. Cuando yo aprendí lo que era la biomecánica, empecé a estudiar el inicio, el proceso y el final de cada técnica de los peleadores que me iban a tocar. Porque todos, aunque en el momento hacen cosas diferentes, tienden a hacer ciertos patrones, ya hacen un salto, ya hacen una finta, ya sea con un ataque, una defensa. Pues cuando tú ya entiendes lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, haces estrategias, tácticas donde contrarrestas eso. Y no es como que lo expliques, simplemente lo asimilas, lo cuadras, llegas y te facilita las peleas. ¿Café, té o chocolate? Prefiero el chocolate. ¿Libro favorito? Uno que leí que me gustó mucho fue el de La liberación del alma, que habla sobre el entendimiento de la vida, a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico. ¿Cuál es el peor hábito que tienes en el karate? Pues un hábito que tengo es que siempre me voy al último. Todos me lo dicen, oye, ya vámonos, siempre es el último en salir, pero no sé, ni siquiera lo planeo, salgo al último. ¿Golpe favorito o patada favorita? El giro recto me encantaba, el grado de dificultad, pero también por ser una patada sorpresa, ¿no? No era como muy esperado. ¿Y con las manos? Y con las manos era el lograr expander o contraer un ataque del oponente. ¿A qué me refiero con contraer? Pues anticipar, expandirme con él para poder contraatacar. Me fascinaba hacer eso. ¿Qué rasgo de tu personalidad has cambiado con el tiempo? Razono más las cosas. Digo, parte de la experiencia, parte de la edad, vas madurando, te vuelves más metódico, más selectivo un poco en todo lo que haces. ¿Te piensas casar, Cristian? Sí, por supuesto, pues en algún momento, si me toca esa bendición, adelante. Es una etapa de la vida que tienes que disfrutar, que si se presenta la puedes aprovechar. O sea, eso no me va a hacer más ni menos, o con eso no es que me realizo o no me realice en la vida. Yo creo que eso te complementa. Estuviste comprometido, ¿verdad? Sí, en el 2009, no se dio por diferentes circunstancias, que de hecho fue la relación larga que tuve y no he tenido otra vez. ¿Y te gustaría tener hijos? Si la vida me da esa oportunidad, esa bendición, sí, bienvenidos. ¿En algún momento llegaste a perder algún evento importante, alguna pelea? Yo recuerdo que en el 2011 fui al mundial que le llamaban de NBL, creo que fue en California. No iba físicamente al 100 porque ya venía en una caída física, porque además yo ya no tuve esa etapa de alto rendimiento. Tenía una escuela, tenía un trabajo, tenía una vida personal, laboral y más aparte competía. Pero yo tenía muchas ganas de cerrar ese evento ganándolo y no se me dio. El peleador que me ganó, pues ganó la categoría. Yo recuerdo que una noche antes en equipos, pues volaba, ¿no? Competía y metía giros y yo estaba muy versátil, muy confiado, muy entusiasmado. Veía como rivales a los ganadores, a los que siempre ganaban esas ligas. Yo realmente me veía enfrentándolos ya en las finales, pero en el camino me topé como siempre a alguien que no conocía, muy bueno, que no le agarré el ritmo ni el timing y me ganó. Y yo creo que esa fue la que más me frustró, porque no entendía cómo con la experiencia que ya traía no lo pude haber resuelto en el momento. ¿Cuál crees que son las cualidades más importantes de un karateca? Pues como base la disciplina, porque sí creo que un karateca sin principios, sin hábitos, sin valores, pues es un volado, ¿no? Porque igual lo puedo utilizar de manera positiva como lo puedo utilizar de manera negativa. Creo que una cualidad que debe tener un arte marcialista de entrada son principios, valores y una disciplina. ¿Has hecho amigos verdaderos dentro de las artes marciales? Te puedo hablar, por ejemplo, del que he tenido durante muchos años, este profesor Iván Luna, y lo considero así porque él siempre me ha ofrecido sin nada a cambio, y eso lo valoro.
¿Cuál es el viaje que has hecho cuando competías y que te dejó algo aprendido? De los de Orlando, Florida, porque las experiencias que tuve no solo fueron a nivel competencia, sino también llevar a alumnos y llevar a alumnos de otras escuelas, y la experiencia de meterte con el permiso notariados para llevar a tus niños menores de edad, entrenarlos, capacitarlos, mentalizarlos, la logística del evento que era muy grande. Yo creo que ha sido de los eventos más retadores para mí por todo lo que implicó. Además de que el viaje, pues en sí mismo, pues es un lugar turístico, no hay manera de que no te diviertas, de que no te fascine, así lo veo yo. Y aparte que yo soy como muy dado a la adrenalina, pues me iba a todos los juegos, buscaba los más difíciles y complicados para llegar a ellos. ¿Qué torneo te quedaste con las ganas de ir? Mira, en mi última etapa, cuando Waco llegó a México como concepto, yo creo que me quedé con las ganas de poder incursionar en este tipo de torneos. Ya no me tocó porque fue en mis etapas donde tuve que tomar decisiones para emprender otras cosas. Creo que sería uno de los escenarios que ya no me tocó pisar, que me hubiera gustado competir. Sí, esta parte de ir y competir con los europeos, ¿no? En este caso, que dicen que son muy, muy fuertes y muy versátiles, yo creo que hubiera sido una muy bonita experiencia, ¿no? Son atléticos, o sea, eso es una palabra que no voy a dejar de marcar. Cuando tú eres un atleta, tus condiciones físicas están por encima de la gente que no lo es. Por lo tanto, cuando tú te metes a un área con alguien que está preparado físicamente y alguien que no, va a exaltar tus carencias físicas, porque no quiere decir que no sepas dar una patada o no sepas hacer una defensa, es que no lo haces en tiempo y a la velocidad adecuada. Y eso mina. En Estados Unidos la gente es muy buena, ahí sí creo que son muy versátiles, te pueden pelear del lado izquierdo, del lado derecho, por arriba, por abajo, con diferentes estrategias. Pero cuando llegas con un atleta, condiciona mucho la pelea, porque o te enfocas en rendir o te enfocas en jugar en la pelea, entonces terminas por no quererla perder, y eso hace que te exhibas, ¿no? Si no estás bien preparado. Tienes mucha razón, desde la parte de nutrición, psicólogo del deporte, el entrenador físico, yo creo que juegan Tecnólogos, porque tienen macrociclos con formularios, saben que un día vas a entrenar tantas horas, otro le vas a bajar, en qué momento tienes que compensar para no caer en un espacio donde puedas caer en fatiga, ya sea mental o física. Es ser un profesional, tienes que dedicarte y ser un profesional. ¿Qué hacías tú para remontar un marcador cuando ibas perdiendo? Ajustar, tienes que hacer una pausa, ya sea por estrategia, ya sea pidiendo tiempo en la pelea o haciendo una falta táctica, no sé, tienes que darte ese tiempo para que puedas darle ese tiempo y espacio a tu mente para ajustar. Puede ser que ajustes si peleas del lado izquierdo o del lado derecho, puede ser que ajustes el cambio de ritmo, haciendo muy ofensivo al peleador, dependerá mucho de las circunstancias, pero sí creo que eso te da el ser versátil, tener toda una estructura de competencia atrás, donde tú puedas hacer estos cambios y que sea lo suficientemente efectivo para que tú puedas remontar en un combate. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando tú dabas clases, ¿te gustaba más darle a niños o a adultos? A mí siempre me pareció un reto los niños, porque son tierra fértil. Todo lo que siembras florece, y uno siempre ha tratado de ser, dentro de nuestra poca o mucha experiencia, hemos tratado de ser responsables, que lo queremos, lo demos bien hecho. Y en un adulto ya venía con ciertos vicios, o era como más complicado, o había cierta como rechazo. No quiero decir que no lo hacían, pero a mí me gustaba sembrar más en tierra fértil, que eran los niños, porque podría hacerlo a mi manera o al programa que estaba en ese momento siguiendo. ¿Algún niño te llegó a hacer una pregunta rara o un comentario? Un niño bastante activo, me jalaba el cabello, a veces me escupía, a veces me pegaba. O sea, era un niño muy complicado, lo llevaban para que lo ayudara, entonces yo no podía decir no puedo. Él me enseñó mucho a trabajar con niños, porque después de él todo fue fácil. Él me hizo una vez una pregunta que precisamente me decía: oye, ¿por qué no te enojas si te pego, si te molesto? Deberías estar enojado conmigo, porque aparte se me hacía que era muy inteligente. Y me sacó mucho de lugar su pregunta, pero lo único que respondí fue: porque esa es mi labor, ayudarte a que seas mejor. ¿Cuáles son las 3 cosas que le pedirías a la vida? Salud. Digo, suena un poco trillado, pero sin salud no haces nada. Que me dé el tiempo suficiente para
disfrutar lo que se me vaya presentando en México y estar rodeado de la familia el mayor tiempo posible. ¿A qué le debes tu éxito como competidor? A la constancia. Yo creo que no hay otra manera de llegar al éxito si no eres constante. ¿Tienes miedo a la frustración? Te mentiría si alguien en esta vida dijese que no, porque tardas en poder procesar ese tipo de frustraciones. Sí la he llegado a tener. ¿Qué es lo que hacía tu coach para poderte concentrar en la pelea? Antes eran muy dados a dar como golpes fuertes, que yo lo razono, digo, la verdad es que no tenía sentido, pero en ese momento en la pelea era como una manera de hablarte fuerte y no que te golpeara en la cara, sino un golpe en el brazo, un golpe en el pecho. Era como reacciona y enfócate. Era como que la manera en la que me guiaban muchas veces. ¿Y quién fue tu mejor coach? Pues tendría que decir que mi hermano Beto, porque había muchas cosas que influían. Además que era muy bueno enseñando. ¿Qué equipo de combate utilizabas? ¿Qué marca te gustaba? Top 10. Ese es el que me gustaba a mí, pero de Bull Espuma había uno muy bueno, una marca que se llamaba Macho, de mucha calidad y bastante cómodo. Ok, sí, era muy cómodo. Yo también llegué a traer ese y me gustaba y eran los equipos más ligeros de ese entonces. Sí, buenísimos. ¿Qué no puede faltar en tu maleta de karate? Mis snacks. ¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido? Eres un crack. Tal vez creo que va a ser la palabra más adulada que he tenido. ¿Tú en algún momento llegaste a participar en el equipo Puma? Cuando mi hermano Roberto fallece, él deja varios proyectos entre su escuela y uno de ellos era el Puma. Fue creado posteriormente cuando se disolvió Tecno para él. Crea este Team Puma junto con Alejandro López. En esencia los patrocinaba la marca Puma, si lo entiendo. Y había un grupo de alumnos, en este caso de Alejandro, y otros tantos de mi hermano que estaban incursionando en este team. Algunos otros que no eran de su escuela era, por ejemplo, Alfredo Pérez, Rafael Tepale. Cuando llego ya estaba el proyecto. Básicamente lo que hice fue retomar ese proyecto junto con mi otro hermano Dani y empezamos a darle continuidad a los alumnos que estaban participando en ese equipo. Nos los llevábamos, entrenábamos y por ende pues nos tocó vestirnos del equipo. Empezamos a trabajar arduamente, a adaptarnos otra vez a las competencias. Pues yo regresé así, enfrentándome a los mejores en un torneo, en otro torneo, no con otros, siempre me tocaba con los mejores. Y así fue como regresé, pero esa es mi historia con Team Puma. Duró unos años ahí, consolidamos el proyecto. De hecho, con ellos es cuando empiezo a trabajar los torneos Nazca. Nos enfrentábamos equipos como en ese entonces Paul Circle, estaba el equipo Mitchell, estaba el equipo Straight Up, que es como de tradición allá. El equipo Puma para mí fue un proceso y un ciclo bonito. ¿En algún momento perdiste el suelo? Pues no de manera consciente. Tal vez si algo me llegó a pasar es que pues uno estaba tan ensimismado en su papel de competidor, y más que a veces como competidor, pues te gana la adrenalina y la competitividad y no siempre eres tan buena persona con el oponente. Y no porque no tengas honor o no tengas valores, sino que siempre mantuvimos ese código de ser amistosos con todos. Eso procurábamos. ¿Dos defectos que tengas? Es que, mire, el activo más grande que tenemos es el tiempo. No es renovable, no se recupera. Y creo que a veces no tiendo a soltar a tiempo. Y hablo en general, proyectos, negocios, empresas, ciertos métodos en las clases. O sea, me ha costado mucho soltar. Otro, que mi afán de querer, de ser un soñador y de siempre arriesgar y de siempre buscar evolucionar, pues puede ser que uno de los efectos que haga daños colaterales. Es decir, por ahí que tuve que salir de un proyecto, mi misma inercia, mi misma inquietud me fue llevando siempre a más, y ese es uno de mis defectos, que tal vez no le doy los tiempos adecuados a todo. ¿Cómo te gustaría cerrar el programa? Pues primero, agradeciéndote la oportunidad, el tiempo y la atención que tuviste hacia mi persona, agradecido por este espacio, por tu canal, que creo que es importante que existan este tipo de espacios y escenarios. Digo, la verdad es que nunca había platicado sobre mí a grandes rasgos, es la primera vez que lo hago. Las otras entrevistas han sido totalmente diferentes. Nosotros no lo sabemos todo, pero sí creemos en lo bien hecho y que lo que hagamos seremos lo suficientemente responsables para siempre impactar de manera positiva en esta comunidad del arte marcial. Muchas gracias, profesora. Pues muchas gracias, Cristian, por haber aceptado la invitación.
tuvimos la oportunidad en algún momento de entrenar juntos. Y bueno, muchísimas gracias, Cristian, y ojalá nos veamos pronto. Gracias. Nos Las vemos. mejores bendiciones. Bye.